Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano, y tengo preparado hoy un sermón para esta semana que se llama Versículos contra el pecado. Vamos a hablar hoy sobre el tema de pecado, lo que es el pecado, y yo quería compartir contigo algunos versículos en la Biblia en cuanto del pecado y cómo Dios odia el pecado y no quiere que pecamos. Dios es un Dios justo y santo que no quiere pecado. El problema es, nosotros somos pecadores, ¿verdad? Estamos en un cuerpo de pecado y por esto tenemos que batallar diario, ¿verdad? Cada día tenemos que batallar los deseos de la carne. Pero como cristianos, nosotros debemos apartar de pecado. Entonces vamos a hablar del pecado hoy. Voy a llamar esto versículos contra el pecado. Versículos contra el pecado. Muchos me han enviado correos electrónicos diciendo, don Roberto, pues me puede ayudar en darme más versículos en contra del pecado porque estoy luchando, me dicen, y no quiero pecar, pero a veces me peco y necesito ayuda. Bueno, te voy a ayudar hoy, yendo a la Biblia, dando muchos versículos que hablan del pecado, porque Dios no quiere que pecamos. Dios odia el pecado. Ahora, vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué es el pecado? Pues para mí el pecado es dos cosas. El pecado es ir en contra de su conciencia y ir en contra de la palabra de Dios. ¿Ok? Y yo le voy a dar dos versículos que prueba esto. Ahora, yo no busqué en el diccionario qué es el pecado, porque hoy en día pues cambian mucho los diccionarios. Pero leyendo la Biblia misma es un diccionario, podemos decir. Y la Biblia nos enseña lo que es el pecado. El pecado es ir en contra de su conciencia y el pecado es ir en contra de la Biblia. Ahora, ¿qué es una conciencia? La conciencia es algo que Dios el Creador ha puesto en cada persona. Y desde la niñez uno sabe la diferencia entre el bien y el mal. Bueno, y tú sabes porque tú existes, ¿verdad? ¿Recuerdas como un niño la primera vez que hizo algo mal? Y cómo sentía mal. Yo hice mal. Esto era la conciencia. Algo que Dios puso en cada uno de nosotros. Ahora la Biblia nos da advertencia. Que si uno sigue pecando y peca mucho, pues puede destruir su conciencia. Y puede pecar tanto que disminuye la conciencia. Y hasta que uno puede ser reprobado. ¿Un reprobado qué es? Uno que ha pecado tanto que ya nunca siente mal por el pecado. Y es muy difícil que tal persona puede ser salvo, porque los que son reprobados son los que pecaron contra tanto su conciencia que han ido en la dirección de Satanás. Y usualmente tales personas pues tienen demonios y cosas así. Es una cosa muy, muy triste. Por esto es muy importante que reconocemos lo que es el pecado. Bueno, entonces vamos a dos versículos a comenzar este sermón, ¿verdad? El primero es Romanos 2 y ya viene mucho viento. Lo siento, espero que está calma hasta que termino, ¿verdad? Pero en inglés, mucho viento vino cuando estuve predicando. Entonces espero que todo sale bien en este sermón. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15 nos enseña claramente acerca de la conciencia. Aquí en Romanos 2, 14 leímos: porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen naturalmente las cosas de la ley, los tales, aunque que no tengan la ley, asimismo son ley. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la ley? La ley es el Antiguo Testamento, pero podemos decir hoy la ley es toda la Biblia. Y la ley es lo que Dios había dado, escrito a nosotros para enseñarnos lo que es el bien y el mal. Entonces la ley contiene el pecado. Por esto dice que no deberás hacer tal cosa. Y si hagamos, pues hemos pecado. Entonces la ley es para darnos la sabiduría o el conocimiento del pecado. Pero ahí en versículo 15 dice: los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dice, dando testimonio juntamente con sus conciencias. Ahí está, la conciencia. Y acusándose mientras tanto, o también excusando sus pensamientos unos a otros. Entonces,
La ley está escrita en su corazón y tiene conciencia, dice la Biblia. Y todos llegan a un tiempo en su vida en que ellos entienden el mal y el bien, pero de su propia voluntad, el albedrío, ¿cómo es la palabra? Free will en inglés, albedrío libre, pienso que es en español, yo tengo que buscar a veces olvido palabras, lo siento, porque ahí vivo en los Estados y usualmente hablo solo en inglés, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros llegamos a un momento en que sabemos la diferencia entre mal y bien y escogimos seguir el mal. Esto es el pecado. Y pecamos contra la conciencia. Yo recuerdo en mi vida una vez, cuando yo era joven de como 6, 7 años quizás, no sé, ni me acuerdo cuál edad, pero yo me mentí a mi mamá y dije algo mal. Y mi mamá hasta hoy ni idea tenía que yo mentí. Pero cuando lo hice yo me sentía adentro, tan mal cuando yo pequé. Entonces, esto es la conciencia y pecamos contra la conciencia. Pero lo más que peca, lo menos que juzga la conciencia. Entonces es muy triste. Por esto debemos andar bien y seguir la conciencia. Amén. Pero la otra cosa y otro pasaje que quiero está en 1 de Samuel 15. Vamos a 1 de Samuel 15 y voy a hablar de esto. ¿Qué es el pecado? Es ir en contra de su conciencia y ir en contra de la palabra de Dios. Esto es el pecado. Dios nos dio la Biblia para enseñarnos, esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero. Y si hagamos lo que Dios dice que no debemos hacer, pecamos. Pecamos contra la Biblia, también pecamos contra la conciencia. En 1 de Samuel 15:23 leímos, porque la rebelión es como el pecado de hechicería. Ok, oiga. Voy a leer lo demás, pero oiga lo que es. Dice que hechicería es pecado. Una cosa interesante, ¿qué es la hechicería? Hechicería es como las brujas, ¿verdad? Brujería. ¿Y qué es? Muchos no entienden, muchos piensan, la magia está bueno, y no está mal, brujas, no, pero hechicería o brujería es comunicarse con demonios, o lo que la Biblia llama diablos, y hacer tratos con ellos. Si tú me haces esto, yo lo hago así. Y entonces es comunión con diablos. Esto es pecado. Servir al diablo y sus, seguidores o sus espíritus inmundos en vez de seguir a Dios es pecado. Yo no quiero nada de hechicería. Sin embargo, en los Estados Unidos muchos practican esto. Imagino en tu país hay gente que también practican esta cosa. Esto es pecado. Nunca debemos practicar la hechicería o la brujería. Bueno, entonces seguimos, dice, porque la rebelión, ¿qué es pecado? Rebelión contra Dios. ¿Quién rebeló primeramente contra Dios? Satanás. Los que practican la hechicería siguen a Satanás, no a Dios. Pero dice, porque la rebelión es como el pecado de hechicería y como iniquidad la idolatría. Bueno, la idolatría es iniquidad. Iniquidad es pecado. Es pecado adorar ídolos. ¿Qué son ídolos? Imágenes. Y hay muchos en el mundo de hoy que dicen que son cristianos. Son muy religiosos. ¿Y qué hacen? De rodillas delante de un ídolo y hacen la señal de la cruz y oran. Y dicen, no estamos adorando, son imágenes. No, la Biblia dice, no honrarás a imágenes. Y ellos, cuando preguntas a ellos qué hacen, dicen, estamos honrando, dicen. Bueno, es pecado. Nunca debemos honrar a un pedacito de cemento, o de oro, o de plata. Esto es idolatría. Y la Biblia dice que idolatría es pecado. Pero dice, versículo 23, como iniquidad la idolatría y la obstinación, por cuanto tú has rechazado la palabra del Señor. Está hablando Samuel, el profeta,
a Saúl, y está diciendo, mire, pecaste vos. ¿Y qué hizo él? Bueno, se fue a una bruja, ¿verdad? ¿Qué hizo él? Pues idolatría, muchas cosas. Pero la Biblia nos enseña que él pecó contra la Biblia, la ley de Dios. Entonces, ¿qué es el pecado? Como le digo en el primero, el pecado es pecar contra su conciencia. Hacer algo mal sabiendo que existe mal y sientes mal. También es ir en contra de Dios. Es rebelión. Ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces quiero hoy darle a muchos versículos en cuanto del pecado. ¿Debemos pecar nosotros cristianos? Claro que no. Y si tú eres pues no salvo, si tú eres uno que no es cristiano, ¿cómo vives? Si vives en pecado, pues esto es mal. Y algún día tienes que dar cuenta a Dios por su pecado. Entonces quiero por lo menos explicar lo que es el pecado y espero que puedas aprovechar esta enseñanza. Muchos me han enviado correos electrónicos diciendo, don Roberto, pues, ¿sabes qué? Nosotros batallamos mucho, luchamos contra el pecado. ¿Cómo nos puede ayudar? Bueno, por dar muchos versículos, pienso que puedo ayudar para que puedas saber lo que Dios dice. Entonces vamos a Romanos capítulo 6. ¿Debemos pecar? Claro que no. ¿Debemos pecar como cristianos? Pues claro que no. Muchos hoy en día que dicen que son cristianos están viviendo carnalmente, mundanos son. Viven en la carne y pecan. Esto no debe ser. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6. En Romanos 6, 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias. No debemos dejar el pecado reinar. Si somos salvos, debemos seguir a Dios y debemos apartar del pecado. Dice, ni tampoco, versículo 13, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de injusticia. Antes presentaos a Dios como vivientes de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No debemos dar permiso al pecado gobernar en nuestra vida. Debemos luchar. En Honduras, siempre cuando fui a la ciudad grande, ¿verdad? El capital de Honduras es Tegucigalpa. Y me enseñaron que Tegucigalpa es una palabra india, ¿verdad? Significa algo como minas de plata o algo así, ni idea. Pero yo vivía 3 horas del capital en Honduras como misionero. Y cuando yo fui ahí, mi carro yo quería estacionar muy lejos del centro, porque en el centro pues estaba bonito, pero a veces había robos y marreros, ¿verdad? Pandilleros y cosas así. Entonces cuando yo fui al centro, usualmente fui en taxi. Y entonces yo busco a taxi, yo digo, ¿cuánto para llevarme? 50 lempiras, ok, vamos. Y entonces fuimos en taxi. Y cada vez, ni una vez no pasó esto. Cada vez que pregunto al taxista, ¿y cómo va? Siempre me dijo, luchando. Era la respuesta, ¿verdad? La respuesta, perdón. Entonces yo digo, luchando. Y finalmente, después de años de escuchar esto, yo pregunté, luchando. ¿Por qué todos dicen lo mismo, luchando? Dice, porque la vida es una lucha. Enséñeme. Y ellos estaban hablando de luchar diariamente en ganar dinero. Y yo entiendo que en otros países es difícil a veces ganar, ¿verdad? Porque la economía es fea y todo. Y ellos estaban luchando diariamente, físicamente, para comida, para dinero, para vivir. Pero para mí me gusta la palabra luchar. Pero la Biblia habla de una lucha. Y la lucha bíblica es espiritual. Y diariamente también debemos luchar. Y nosotros que somos salvos tenemos el Espíritu Santo adentro, pero todavía afuera tenemos un cuerpo de pecado. Y el cuerpo siempre quiere pecar. ¿Y qué debemos hacer? ¿Seguir a la carne o seguir al Espíritu? La Biblia dice que debemos andar en el Espíritu y no en la carne. Entonces es una lucha.
Entonces, si uno me dice, don Roberto, ¿cómo está? Bueno, luchando, igual que los taxistas, ¿verdad? Es una lucha la vida cristiana y debemos luchar y no permitir al cuerpo gobernar y pecar. ¿Me entiendes? Pero, bueno, versículo 14, seguimos. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Por esto debemos luchar en contra del pecado. Porque no estáis debajo de la ley, sino debajo de la gracia. Pues ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos debajo de la ley, sino debajo de la gracia? No lo permite Dios. Algunos dicen, mire, ya estamos salvos por gracia, entonces ahora pues podemos pecar. No, no es así. Pero algunos mal entienden la gracia. Somos salvos por la fe, por la gracia de Dios. Gracias a Dios por la salvación. Ahora que somos salvos para servir, no salvos para pecar. Algunos cristianos piensan así y malamente piensan, soy salvo, entonces si hago tal pecado, Dios no me va a poner en el infierno. Y es cierto, no podemos perder la salvación, pero sí perdimos galardones en el cielo. Yo no quiero perder, por esto quiero servir a Dios. Yo no quiero perder mi herencia, como dice la Biblia. No quiero perder en el cielo galardones. Pero yo conocí una vez un pastor aquí en los Estados Unidos. Y él me confesó, él me dijo algo y era horrible lo que él dijo. Él me dijo, y era de salvo, pero él me dijo, estamos bajo de la gracia. Entonces yo puedo hacer lo que quiero y no importa porque soy salvo y voy al cielo. Y él estaba viviendo en fornicación y era pastor. Oiga, era uno que dijo era seguidor de Cristo y hasta uno que era líder de una iglesia. Ni idea de lo que la Biblia dice. Aquí hemos leído, dice aquí que no debemos pecar. ¿Estamos bajo de la gracia? Claro que sí. ¿Pero nos da una excusa pecar esto? Claro que no. Lo que Dios desea es que apartamos del pecado, que andamos bien. Mire lo que dice el versículo 16. ¿O no sabéis que a quien os presentasteis a vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Cuando somos salvos, lo que Dios quiere es que quitamos el pecado de nuestras vidas, lo más que podemos. Quiero contarle algo. Cuando estuve yo en el Instituto Bíblico, había un hermano en Cristo que fue ahí conmigo. Y yo amo mucho a este hermano en Cristo, hasta hoy hablamos, ¿verdad? Pero había algo que él enseñó y predicó que para mí era muy fea. Él dijo, somos pecadores y Dios no quiere el pecado, entonces debemos pecar un poco, no mucho. Y así es lo que enseñó él. Si vamos a pecar y si pecamos, él dijo, entonces no pecar un pecado grande. Si pecas, pecas un pecado pequeñito. Esto era el pensamiento de él. Él no quería pecar, pero trató de vivir santo y no pudo. Entonces él, bueno, a veces me peco un poco, pero no grande como muchos. Y cuando yo escuché a esto, yo dije, hermano, no. Esto no es lo que la Biblia enseña. Peca un poco, no mucho. La Biblia dice que debemos apartar completamente del pecado. Dios quiere que luchamos y logramos y que vencemos. ¿Cómo es la palabra? Vencer. El deseo es vencer, ¿verdad? Contra el pecado. No seguir pecando un poco. Apartar completamente. Entonces yo tenía que regañar a este hermano en Cristo y después de años finalmente me dijo, estás correcto, Roberto, es cierto, debemos completamente apartar. Y yo trato, pero es una lucha. Claro que sí es una lucha y fallamos a veces, pero hay que continuar luchando con el deseo, servir a Dios con todo corazón. Oiga lo que enseñó él, servir a Dios con un 90% de su corazón, pero 10% para ti. No, así no. Dar todo a Dios y quitamos todo el pecado, porque Dios quiere que servimos a Él. ¿Me entiendes? Bueno, otro versículo. Vamos a 1 Corintios 15:34. ¿Qué dice la Biblia en cuanto del pecado? Algunos hoy en día que dicen que son cristianos piensan que está bien pecar.
No, no está bien. Dios no quiere el pecado. Dios es un Dios santo y justo y no quiere el pecado. Por esto en la Biblia hallamos versículos que nos enseñan que debemos apartar. Dice 1 Corintios 15:34, despertad a la justicia y no pequéis, porque algunos no tienen el conocimiento de Dios, para vergüenza vuestro lo digo. No pequéis. Mire, no dice, si vas a pecar, hay que pecar un poco, no mucho, como aquel dijo. No, dice, no pequéis, no debemos pecar. Y qué vergüenza si uno no sabe lo que dice la Biblia. Bueno, le voy a contar una historia, ¿verdad? Cuando yo fui a Honduras la primera vez como misionero, bueno, la segunda vez en realidad, o tercera vez, cuando yo fui a vivir ahí, bueno, la primera vez era en 1998 por 3 meses, la segunda vez en 2000, fui por 2 o 3 semanas, pero en 2001 fui a vivir en Honduras por 7 años como misionero. Trabajé allí y planté 12 iglesias en Honduras. Bueno, al llegar a Honduras yo viví en Tegucigalpa, el capital, por algún tiempo al primero. Y yo quería aprender más el español, porque yo había tenido 4 años de estudio de español en mi escuela secundaria, pero no aprendí nada, ¿verdad? Ni fui salvo en aquella vez, solo aprendí las malas palabras, ¿verdad? Pero yo como ahora, misionero, y yo quería aprender más para predicar mejor en español. Y todavía aprendo cada día, falta mucho yo mi español, pero algunos me dicen que me entienden bien y mi acento por lo menos está bueno. A veces mis palabras no son perfectas, pero ¿qué importa? ¿Me entiendes, verdad? Tuve un examen, ¿verdad?, que me dieron y dice que mi nivel de hablar en español es 9º grado. Gracias a Dios. Mejor que el kinder, ¿verdad? Entonces yo he aprendido mucho de español, todavía me falta, pero por lo menos puedo predicar la palabra en español. Esto era mi deseo y yo puedo hacerlo, gracias a Dios. Lo siento que no es perfecto mi español y doy gracias a ustedes por su gracia y su tolerancia de tolerarme, ¿verdad? Y sufrir que no hablo perfecto, le digo. Bueno, pero en Honduras yo fui allí y yo busqué una escuela. Yo tenía que pagar mucho, pero yo tenía 2 profesores y por 5 meses, 3 días a la semana, 8 horas cada día, estudié por 5 meses el español. Tenía yo un profesor o un maestro de Honduras y tenía yo otro maestro de España, Tomás se llamaba. Tomás, algo así, no me acuerdo su nombre completo, pero era de España, de Asturias. Y Tomás era un europeo se llama, europeo, y era de España. Y él estaba enseñándome español, cómo hablan los españoles, usando vosotros en vez de ustedes y todo. Y algún día me estaba enseñando y empezó a hablar y jactar de cuántas mujeres que él había conquistado, ¿verdad? Y estaba hablándome, y no sé, él empezó a hablar de conejos. Y yo no sé de qué hablaba él, pero supuestamente una palabra de la calle es conejo en hablar de una mujer y o algo. No, hasta hoy ni entiendo bien lo que estaba diciendo, pero pienso que estaba hablando mal él y usando esta palabra en hablar de mujeres. Y era un hombre fornicario y había fornicado mucho. Y estaba explicándome mire esa mujer. Y yo como cristiano me sentí mal. Yo no quería escuchar a otro jactando de su pecado. Entonces yo dije, hasta ahí, basta, ya no más. No, oiga, esto es pecado, le digo. Según la palabra de Dios es fornicación. Y tú eres un gran fornicario, le digo. Bueno, mi español no era perfecto, entonces era difícil decirle. Pero esto era lo que traté de comunicar. Y él me miró así. ¿Cómo? Me dijo él, ¿ok? Y esto es cuando yo aprendí cómo son muchos de los europeos. En Europa, muy poco el evangelio. Muy poco la enseñanza bíblica. Y eso es muy triste. Pero como muchos de europea, él me dijo, mire, ¿de qué hablas tú? No, es una cosa natural, me dijo.
Somos animales, nada más. No es pecado que uno se junta con otro. Es natural, me dijo. Es una cosa natural, me dijo. Y yo dije, no es fornicación. Es pecado, según la palabra de Dios. Y tú eres un fornicario. Bueno, él se enojó un poco, pero yo me espanté que sí existe en el mundo gente así, que ni idea tienen que es pecado lo que están haciendo. Y él me confesó, yo no sabía que era pecado, yo pensé que era amor y bueno y una cosa bella juntarse con otro y amando uno al otro. Y yo dije, adiós, no, es pecado fornicar. Y eso es lo que la Biblia enseña, debemos nosotros apartar. Mira, 1 Corintios 6. Entonces yo fijé que sí existe en este mundo gente que nunca han leído la Biblia. Y están viviendo y haciendo malas cosas y tanto que han pecado contra su conciencia que ahora sientan bien y que pecan y no sienten mal. Y piensan que es una cosa buena cuando es pecado. Para mí era muy triste ver esto. ¿Qué dice la Biblia de esto? 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Es pecado andar con cualquier mujer y vivir así, juntándose con cualquier mujer. La Biblia dice que hay que casarse y dice que es honroso el casamiento, el matrimonio. Pero los fornicarios, los adúlteros, Dios juzgará, dice en Hebreos 13:4. Este hombre era un gran pecador y espero que él venga a Cristo para ser salvo. ¿Pero qué dice la Biblia? Bueno, Efesios 4:26 dice que debemos nosotros no pecar. No pequéis, dice. Podemos enojarnos, pero no pecar. Algunos dicen, es pecado enojarse. No. Vamos a leerlo, olvidé leerlo. Efesios 2:26. No es pecado enojarse contra el pecado. El pecado es enojar y pecar. Efesios 4:26. Airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ok? No es pecado enojarse. El pecado es cuando estamos enojados y pecamos por enojo. ¿Ok? Por ejemplo, mire, Jesús en la Biblia se enojó. Y entró Jesús ahí en el templo y tan enojado empezó a derrumbar, es la palabra, botar, ¿verdad?, las mesas y gritó, tú eres pecaminosos, ladrones. Y ahí empezó a gritar Jesús. ¿Pecó el Señor Jesucristo? No, pero enojó. No es pecado enojarse cuando estamos enojados en contra del pecado. Al otro lado es, si estamos enojados y pecamos, esto es el problema. Y es muy fácil cuando estamos enojados pecar. Pero nosotros no debemos. Nosotros debemos estar enojados en contra del pecado. En inglés di este ejemplo, entonces yo voy a dar el ejemplo en español. Aquí en los Estados Unidos se permitan el aborto. Para mí es una gran vergüenza matar a un niño. Y yo tengo la Biblia, y en la Biblia misma, bajo de la ley, habla un pasaje en que dice que si un hombre golpea a la mujer embarazada y la bebé muere, este hombre debe morir porque había matado. Entonces, según la palabra de Dios, el aborto es asesinar. Era un asesino este. Y ojo por ojo, diente por diente, dice la Biblia. Entonces, para mí es un gran pecado matar a niños, aunque que todavía están dentro de la vientre de su mamá. Esto es matar. Entonces me enojo cuando escucho. Más que todo me enojo porque cuando yo pago impuestos, en saber que mis impuestos van a esto. Yo no quiero apoyar a los pecadores. Yo no quiero apoyar esto. Pero el gobierno no importa, hace lo que hace. Pero entonces estoy bien, estoy justo enojarme en contra de este pecado. El pecado será si yo enojado hago algo. Yo he conocido gente que dice que son cristianos, que han matado a los doctores que hacen abortos.
Esto no debe ser. Ahora él es el pecador que mató al otro pecador. Mi papá me enseñó, 2 malos no hacen a un bueno. Si uno hace mal, no debemos hacer nosotros mal para corregirlo. Si uno es un doctor que mata a niños, debemos orar por él. Quizás podemos hablar con él y decir, mira, la Biblia dice así, estamos orando por usted, que venga a Cristo, porque sí hay perdón y Dios puede perdonar, pero lo que hace es mal. Pero no está correcto hacer mal y matar. Yo he conocido a un hermano en Cristo que sí fue salvo, pero se fue a la cárcel porque él había planeado destruir una clínica de aborto. Hasta que él estaba buscando bombas para explotar. Y dice que es cristiano, pues pienso que era, pero siguió esta línea mal. Quería él pecar para terminar el pecado que él vio. Esto no. Estamos bajo la gracia. Y entonces podemos enojar contra el pecado, pero no debemos pecar nosotros mismos. ¿Me entiendes? Bueno, seguimos pues. Según Timoteo 2:19. ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos? Segundo de Timoteo 2:19 dice así. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que nombra el nombre de Cristo. ¿Eres tú cristiano? ¿Nombras el nombre de Cristo? Ok, la Biblia dice que debes apartar del pecado. No pecar, apartar. Apártese de la iniquidad. Dios no quiere que pecamos. Entonces es una lucha. Debemos siempre luchar en contra del pecado y andar bien, haciendo el bien y no el mal. Mire lo que dice Hebreos 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, me gusta lo que dice Hebreos 12, 1 al 4, porque está muy en contra del pecado. El apóstol Pablo está muy en contra del pecado. Y para mí es muy triste ver muchos hoy en día que dicen, no, pues estamos bajo de la gracia, entonces no, está bien si pecamos un poco. No está bien. Dios no quiere que pecamos. Apártese, dice. Leímos más de la Biblia. Hebreos 12, 1. Por tanto nosotros, dice, también que estamos rodeados de una tan grande nube de testigos, desechando todo peso y el pecado que tan cómodamente nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta. Es una carrera, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿ok? Mirando a Jesús. ¿Pecó el Señor Jesucristo? No, ni una vez. El cual por el gozo que fue puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Pues considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis desmayando en vuestras mentes. Y versículo 4, vosotros no habéis aún resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Es una lucha, es una batalla. Tenemos que combatir es la palabra. Tenemos que combatir contra el pecado. Dios no quiere que pecamos. Debemos dejar, como dice aquí, dice que desechar todo peso y pecado, botando el pecado de nuestra vida, luchando, viviendo, sirviendo a Dios. Ahora, algunos toman este mensaje y lo cambian. Algunos hoy en día dicen, entonces es por las obras que somos salvos. No, yo no enseño esto. Yo enseño que somos salvos por fe. Pero después de ser salvos por fe, lo que Dios desea es que vivimos santos. No nos salva las obras que somos salvos por fe. Pero después de ser salvos por fe, debemos andar lo más santo que podemos, echando fuera el pecado. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia soy salvo por la fe, y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por fe, no por obras. Pero versículo 10, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antes para que anduviésemos en ellas. Lo que Dios quiere es que vivimos
una vida santa, agradable a Dios, servimos a Dios y que apartamos del pecado y hagamos todo lo que podemos en vivir en la manera que Dios quiere, echando fuera el pecado y viviendo como un buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a 1 de Juan. Fui un poco largo en inglés, yo no quiero ir tan largo en español y estoy muy cerca de terminar ahora mismo. Vamos a 1 de Juan 2, 1 al 2. 1 de Juan 2, 1 al 2, aún el apóstol Juan nos dice que debemos luchar, que debemos apartar, que debemos dejar el pecado y vivir santo. En 1 de Juan 2, 1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. No pequéis, no debemos pecar. Dios no quiere que pecamos. No pequéis. Y si alguno hubiera pecado, un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias a Dios, sí pecamos, y a veces sí pecamos. Está perdonado por la sangre de Cristo, si somos salvos. Y doy gracias a Dios por esto. Pero dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nosotros, mas también por los de todo el mundo. Jesucristo es propiciación. Aplacamiento es la palabra, otra palabra, sinónimo, ¿verdad? Propiciación es como un sustituto. Murió Cristo, el que nunca pecó, murió por mí, en mi lugar, por mi pecado. Entonces, ya, el justo por los injustos. En inglés leí, ¿verdad? 2 Corintios 5, 21. Si tienes tiempo, búscalo, ¿verdad? Habla de cómo Él que no conoció pecado, murió por nosotros. Y se hizo pecado. Y los pecados del mundo fueron echados en Él. Y Él pagó por mi pecado. Gracias a Dios. Hebreos 9, 26, mire lo que dice. Hebreos 9, 26. Dice así: y de otra manera fue necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, para deshacimiento del pecado, apareció por el sacrificio de sí mismo. Cristo Jesús vino y Él pagó por los pecados del mundo. Uy, ya van los peces ahí. Y Él pagó por nuestros pecados. Quizás estás mirando este video y tú no eres cristiano, tú no eres salvo. Y tú vives en pecado. Quizás sientes muy mal. Quizás sientes culpable. Bueno, esto está bien. Debes sentir mal por tu pecado, porque Dios odia el pecado y no quiere que pecamos. Quizás sientes mal por tu pecado. Bueno, ¿sabes qué? Debes venir a Cristo. Si quieres el perdón de los pecados, Él es el único que puede perdonar. Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Cómo? Por la fe en su sangre. Como dice Romanos 3, 25. Al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. Es la sangre de Cristo que nos salva. Y es por su sangre que somos perdonados. Actos o Hechos 26, 18 dice que Dios ofrece perdón de los pecados. Puedes tener perdonados todos tus pecados por medio de Cristo Jesús. Esto es las buenas noticias que quiero compartir. Aunque que somos pecadores, Cristo puede perdonar. Y doy gracias a Dios que mis pecados son perdonados. No solamente los pecados que hice antes, otro pez, ¿verdad? Pero según la palabra de Dios, la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todos pecados. Antes que hice, los que hago ahora, en el futuro. Ahora, esto no es excusa a pecar, porque Él me ha perdonado, ahora yo quiero servir. Amén. Entonces es importante servir a Dios. Tito 2, 11. Otro versículo, Tito 2, 11. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos sobriamente, justamente y piadosamente. ¿Cómo debemos vivir? Así, apartando de la iniquidad. Amén. Y dice, en este presente mundo, esperando aquella esperanza bienaventurada y a la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad.
Dios quiere perdonarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Estas cosas habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Yo quiero predicar bien lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña que Dios odia el pecado. Nosotros no debemos pecar. Si pecamos, estamos pecando contra Dios. Y si tú no eres salvo, Dios todavía quiere perdonar. Pero tienes que venir a Cristo y aceptarle por fe en su sacrificio, fe en su sangre para ser salvo. Y cuando somos salvos, ¿cómo debemos vivir? Luchando, batallando la buena batalla de la fe, apartando del pecado, sirviendo a Dios, haciendo bien. Números 32, 23 dice que os alcanzará vuestro pecado. Si pecamos, pues otros van a ver. Yo no entiendo cómo algunos jactan de sus pecados, como aquel maestro mío, ¿verdad? Jactando de cuántas mujeres que ha conquistado, es la palabra. Yo no quiero jactar de mi pecado, me siento mal de mi pecado. Pero hoy en día vivimos en un mundo en que muchos están muy felices y pecan abiertamente y dicen, mire a mí, y se jactan. Esto no debe ser. Nunca debemos nosotros jactar de nuestros pecados. Lo que Dios quiere es que apartamos. Y en este mundo, si tú sigues pecando, como dice Números 32, 23, os alcanzará vuestro pecado. Algún día otro va a saber. Quizás hay un pecado en su vida que tú has hecho. Nadie sabe. Nunca han visto este pecado. Pero Dios está mirando. Dios mira. Y quizás usted está escondido, tú estás escondiendo su pecado, ¿verdad? Y no quiere que nadie sabe. Cuidado, os alcanzará vuestro pecado. Algún día va a salir lo que había hecho tú. Aquí, por allá. Si no eres salvo, quizás hasta morir, nadie sabe tu pecado. Pero a ir al cielo, al juicio desde el trono de Dios, ahí tienes que dar cuenta de Dios. Vas a morir y ir al infierno y quemar por sus pecados si tú no eres salvo. Pero algún día dice que vas a salir y estar desde el trono blanco de Dios. Juicio desde el trono blanco. Y ahí todo el mundo, todo el universo va a ver su vida. Y cada pecado que existe ya no va a estar escondido. Y os alcanzará vuestro pecado. Así dice la palabra de Dios. Bueno, si tú eres cristiano, pues son perdonados bajo de la sangre de Cristo, gracias a Dios. Y no vamos a verlos otra vez. Pero según la Biblia, cuando nosotros que somos salvos llegamos al cielo, nosotros tenemos que estar delante del tribunal de Cristo. Y las cosas que hicimos nosotros para el Señor saldrán como oro y plata y piedras preciosas. Pero las cosas que hicimos en la carne saldrá como puro humo. Aunque que no vamos a ver otra vez nuestros pecados, pues podemos ver el humo y saber, como un cristiano, pues no hizo bien. ¿Cuánto humo va a tener usted, cristiano? Es una buena pregunta, ¿verdad? Terminamos con 1 Timoteo 5, 24, 25. Los pecados de algunos hombres son manifestados de antemano. Hoy miramos, yendo delante de ellos al juicio, y otros les siguen después. Asimismo, también las buenas obras de algunos son manifiestas de antemano, y las que son de otra manera no se pueden esconder. Bueno, la Biblia dice que algún día va a dar cuenta a Dios si tú no eres salvo por tus pecados. ¿Cómo va en este tiempo? ¿Cómo puedes tú justificarse delante de Dios y decir, oh Dios, mire, sí, hice malas cosas, pero no, yo merezco ir al cielo? Mentira. Un Dios justo y santo va a decir, ningún pecado entrará en mi cielo. Y tú eres un pecador. ¡Fuera! Y te vas al lago de fuego. Pero no tienes que pagar por tus propios pecados allí.
Puedes venir ahora mismo, según la autoridad de la palabra de Dios, a Cristo. Un pecador arrepentido venir y decir, Señor, soy pecador. No me gusta mi pecado. No quiero mi pecado. Por esto confío en ti, Señor. Y la Biblia dice, por fe en la sangre de Cristo, de corazón, Él nos da salvación. Porque confiamos en lo que Él hizo y recibimos por fe el perdón que Él ofrece, porque Él ya pagó por nuestros pecados y puede ser salvo. Y cuando uno es salvo, ahora debe vivir una vida santa y agradable a Dios. No podemos perder la salvación. Podemos perder galardones en el cielo, sí, si seguimos en el pecado. Pero si somos salvos de verdad, no podemos ir al infierno. Pero esto no es una excusa, pecar. Oiga bien, debemos vivir santo y agradable. Gracias por ver este video. Dios te bendiga. Amén. Nos vemos el otro domingo. Y pues una cosa que olvidé. Muchos me han enviado correos electrónicos a través de 2, 3, 4 semanas o algo, diciendo, don Roberto, yo estoy en esta batalla siempre. Yo soy salvo, yo soy cristiano, pero estoy batallando y en un pecado en mi vida y es difícil para mí. Y yo siempre doy lo que hago ahora mismo. Olvidé en este mensaje compartir este último versículo. Pero me dicen, don Roberto, ¿qué debo hacer yo? Porque quiero vencer contra este pecado en mi vida, pero siempre el cuerpo se rinde, ¿verdad? Siempre ando mal. El deseo mío es hacer bien, pero me fallo. Y a veces me caigo en este pecado. ¿Me puedes ayudar en esto, don Roberto? ¿Qué dice la Biblia de esto? Yo siempre doy a ellos, 1 Corintios 15, 1 al 4. Y yo quería compartir contigo esto también hoy, ¿verdad? Olvidé en el mensaje, entonces aquí al fin. Y yo recomiendo a ellos memorizar 1 Corintios 10, 13. Hay que memorizarlo. Dice en 1 Corintios 10, 13, no os ha tomado alguna tentación fuera de los que son comunes a los hombres. Mas fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis. Antes dará también salida con la tentación para que la podáis llevar. No tienes que pecar. Este versículo mismo dice que Dios está mirando y Dios sabe. Y Dios está diciendo, mire, siempre hay una manera de escapar. No tienes que dar a la tentación lo que quiere. Siempre viene tentación, claro que sí, yo entiendo. Pero cuando hay tentación como cristiano, pecar, debemos arrodillarnos, ¿verdad? Y de rodillas decir, Señor, 1 Corintios 10, 13, ayúdame, Señor, a escapar de la tentación. Y Dios es fiel, dice la Biblia, siempre está dando una manera de salir. No tienes que pecar. Entonces, espero que esto te ayude. Y siempre recomiendo que busquen a 1 Corintios 10, 13 y que memorizando esto, cuando viene tentación, no tienes que pecar. Siempre puedes mirar alrededor. ¿Qué? ¿Cómo me escapo? ¿Cómo me salgo para que no peco? ¿Entiendes? Bueno, espero que esto te ayude, especialmente los que me escriban y me preguntan de este tema. Pues Dios te bendiga. Nos vemos el otro domingo. Adiós.